Guillermo León es el general que está al frente de ACORE, la Asociación de los Oficiales de nuestras Fuerzas Militares en Uso de Buen Retiro. Señor general, buenos días. Julio, un cordial saludo para usted, para la mesa de trabajo y toda la audiencia de 6AMW. Señor general, le acabo de preguntar esto a un civil, Fernando Cepeda Ulloa, y él dice no. Los militares tienen que hacerle caso a su comandante en jefe. Es decir, el Congreso puede decir que sí, que se haga la transmisión de mando en una base militar en Popayán, pero el presidente Petro dice no, la transmisión de mando no se puede hacer en una base militar. Fernando Cepeda nos acaba de decir, los militares históricamente le han hecho caso a su comandante en jefe, que es el presidente de la República. ¿Usted está de acuerdo que así el Congreso autorice, pero el presidente diga que no, los militares tienen que hacerle caso al presidente Petro? Julio, es claro que las fuerzas militares tienen una misión constitucional y también tienen una dependencia de la rama ejecutiva. Y por ser de acuerdo al artículo 189 de la Constitución Nacional, el presidente, el comandante y jefe de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional, pues es dentro de la línea de mando quien tendrá la disponibilidad y que debe tomar las decisiones que cumplirá la fuerza pública como está dentro del mandato constitucional. De eso no debe caber la menor duda. Y indudablemente aquí este dilema que se presenta, pues que es de carácter político, tendrá que dirimirlo también dentro del campo político, pero para nosotros es claro que el presidente de la República será hasta el día y la hora que determine la ley y debe ser obedecido por la fuerza pública y así se va a realizar. Así que esa sería como la respuesta y lo que podríamos prever los colombianos de lo que sucederá en la posesión del próximo gobierno. General, pero vamos al escenario en el que el presidente electo, pese a que las fuerzas militares tienen que acatar esa orden de pues seguir la instrucción del presidente, que será hasta el próximo 7 de agosto, Gustavo Petro, pues se mantiene esta realidad. ¿Podría el presidente electo, en una jugada un poco arriesgada, usar alguna otra figura legal para llegar hasta ese 7 de agosto y hacer el juramento vía tutela o cualquier otra herramienta jurídica, o es un escenario en el que usted recomienda más bien no seguirle gastando tiempo ante pues esta sin salida en el que estamos? Bueno, yo creo que al final de cuentas lo que uno quiere como colombiano es que haya una transición de gobierno lo más normal posible y que las fuerzas militares no queden imbuidas en un dilema que no les corresponde a ellos solucionar, sino que sean las instituciones las que definan realmente cómo se debe llevar o las peticiones que se hagan por parte del gobierno entrante o el gobierno actuante, pero que no sean las fuerzas militares las que la definan, porque es claro para nosotros que el Ejecutivo debe recibir y puede emitir las órdenes hasta la hora y fecha que le correspondan dentro de su ejercicio. A eso quería ir, general, porque yo creo que acá el problema es que están metiendo a las Fuerzas Armadas en una discusión que no les corresponde y que quedan en medio de este debate político tan álgido. Y como usted dice, pues el ordenamiento legal del país dice que hasta que no se juramente el nuevo presidente, el presidente en ejercicio tiene la potestad de dar ese tipo de órdenes. Ya es otra cosa que el presidente, cuando ya sea presidente electo, decida visitar al día siguiente una instalación militar u otra. Pero a mí lo que me preocupa es que metan a las Fuerzas Armadas en una discusión política. Totalmente de acuerdo, Félix. Yo creo que el debate no se debe llevar a la fuerza pública. Eso perturba, inquieta y de alguna manera genera unas fricciones innecesarias donde seguramente la fuerza pública no va a caer. Entonces creo que la ciudadanía debe tener claro que este tema no le corresponde decirlo ni a la fuerza pública si le cumple al uno o al otro, sino que se debe llevar a lo escrito en el orden constitucional y a las instituciones que deben
dirimir esta situación que se está presentando en el país. Sí, general, pero déjeme insistirle en un punto. Es por un tema de formalismo, pero que podría darse eventualmente, y es que una vez se juramente, el presidente ante el Congreso, supongamos si lo hacen aquí en Bogotá, cerca de la guarnición militar, les diga, ahora entremos todos a la guarnición militar y hagamos el evento simbólico aquí en el batallón, ¿podría ocurrir? Claro, en ese escenario podría ocurrir ya como un evento adicional. De hecho, recordemos que en gobiernos anteriores algunos presidentes han tomado la decisión de, aparte del acto oficial, realizar un acto simbólico, mandando un mensaje, desplazándose a otros lugares de la geografía, realizando algunos rituales adicionales, y podría suceder en este caso como una alternativa el hecho de hacer la ceremonia como está ordenado en el Congreso de la República y posteriormente salir a una guarnición militar para efectuar un acto simbólico donde pueda transmitir el mensaje que quiere este gobierno en lo particular, que prácticamente lo que nosotros hemos escuchado en campaña, uno, un énfasis en recuperar la seguridad del país y segundo, un respaldo a la institucionalidad, y eso se podría dar en ese caso o en ese evento en caso de que no sea aceptada ni se pueda dirimir esta situación que se está presentando. Sí, general, y vayamos entonces al tema puntual de la posesión que no sea en Bogotá. El Congreso termina aprobando esa proposición seguramente porque tiene las mayorías el presidente electo, y si no es en una guarnición militar, pues sí pareciera que puede haber un riesgo de seguridad el hecho de hacer una posesión en un lugar distinto a donde es acostumbrado, que es la Plaza de Bolívar. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, ya ha sucedido anteriormente, ¿no? Con el presidente Gaviria la posesión fue en la parte de atrás del Congreso de la República, así que se podría dar. Aquí lo que hay que tener en consideración, y me parece muy importante, es el tema de la seguridad. Recordemos que también tuvimos situaciones cuando la posesión del doctor Álvaro Uribe Vélez, algunas situaciones de seguridad, intentos de atacar y de impactar el acto de posesión con cilindros que se lanzaron y que impactaron y afectaron a otras partes de la ciudad, pero hoy tenemos amenazas muy complejas. Ha habido amenazas sobre el candidato hoy electo presidente que hay que considerar para garantizar la seguridad del candidato que se va a posesionar como presidente, pero también, por supuesto, de los asistentes al acto. Yo creo que es una consideración importante y válida para evaluar. General, permítame su presencia en estos micrófonos porque usted es posiblemente uno de los generales del aire más respetados que tuvo Colombia, o que tiene Colombia, a pesar de ya estar en el retiro, pero es imposible tenerlo acá y no preguntarle por la intención que tiene su colega, ahora ministro de la Defensa, Jorge Mora, de evaluar y ponerle la lupa al contrato de los Gripen. Usted que conoce como pocos las condiciones técnicas de los aviones, la forma como se hizo el negocio, al menos de lo que se ha contado públicamente, ¿usted cree que vale la pena ponerle la lupa a lo que pasó, general, o le parece que no hay muchas explicaciones que dar? Mire, yo creo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido muy transparente para mencionar, divulgar, hacer público todo el proceso que se ha dado en la compra de los aviones, que como hemos mencionado empezó desde los años 2011 para terminar finalmente con este contrato. Así que desde el punto de vista técnico no tengo la menor duda, y los colombianos no deben también tener duda de que se hizo un trabajo juicioso, responsable y profesional para escoger la mejor opción para reemplazar los aviones CAFIR. Sin embargo, y dado el ruido que se ha generado alrededor de la compra, me parece que el general Mora también, en el hecho de decir vamos a revisar los contratos, vamos a revisar las decisiones que se tomó en aras de darle transparencia y quitar cualquier manto de duda, me parece que es bienvenido el que revisen la documentación, el proceso contractual que se llevó e inclusive la decisión. Yo creo y tengo la convicción que eso no va a cambiar la decisión de que fue la mejor opción
por múltiples razones, pero en aras de darle transparencia, creo que es también una buena opción de que el nuevo gobierno y los que llegan a esta cartera tengan el acceso a la información y puedan también al final del día dar claridad sobre este aspecto para que no haya un manto de duda sobre un contrato tan importante para la defensa y seguridad del país. Pues es el general Guillermo León, presidente de ACORE, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, a quien agradecemos por habernos atendido esta mañana para orientarnos frente a el debate del día en Colombia, en donde debe posesionarse el presidente Abelardo de la Espriella. Bueno, un cordial saludo para todos y muchas gracias.